Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a tener un tiempo para reflexionar alrededor de la palabra de Dios. Ahí está, gracias. Ahí tenemos un poco la idea de lo que vamos a compartir. Un segundo. Ahora sí se me va a estar como un perrito medio alzado. Ahí está lo que vamos a compartir hoy. Gracias al Señor que hemos podido tener más temprano un tiempo para adorarle, para recordar su persona y su obra, hemos podido cantar, hemos podido tener un tiempo, y bueno, recién cantábamos, mi alma estaba rota y herida. A veces pasa que tenemos tiempos donde la dificultad arrecia y donde parece que justamente nuestra alma está rota y herida y está angustiada. Y la gracia de Dios, ¿sí? El regalo inmerecido de Dios es lo que la restaura, es lo que la levanta. Este tema que vamos a compartir hoy está metido dentro de otro tema más grande, si se quiere, podría ser como un subtema. A ver si lo toma. Bien, a ver, acá. Bueno, acá aparece, no aparece, pero ahí sí. Bien, no hay problema entonces. Bueno, un poco estábamos hablando sobre el fruto, ¿no? ¿Para qué Dios salva a las personas? Bueno, lo salva por misericordia, por amor, porque Él pensó las cosas eh, desde antes de la fundación del mundo para tener comunión con el ser humano, porque Él pensó en nosotros, en usted y en mí, pensó para que seamos primicia de sus criaturas, algo que es descomunal si uno lo tiene que tratar de procesar. Es como que dice que el ser humano es la frutilla arriba del postre de la creación de Dios, algo que es tremendo, no nos cabe en la cabeza, ¿no? Pero bueno, de esa manera pensó Dios las cosas. Y decimos que el Señor nos manda, o nos salva, mejor dicho, para que demos fruto, para que demos más fruto, mucho fruto, para que tengamos un fruto que permanezca. Y hay distintas formas a través de las cuales podemos dar fruto para Dios, ¿no? Y varias de estas ya las vimos, ¿sí? Las primeras cuatro, bajo la guía del Espíritu Santo, cambiando el carácter, y que el carácter se empieza a parecer y empieza a reproducirse el carácter que tuvo Jesús cuando estuvo en la tierra. Eso es la guía del Espíritu Santo, ni más ni menos que eso. Por eso decimos el fruto del Espíritu es lo que dice Pablo en los Gálatas, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así era Jesús. Así quiero que sean ustedes. Punto. Hay mucho para charlar sobre eso y ya le hemos desmenuzado bastante. Pero lo dejamos ahí. Bueno, compartiendo el mensaje de Dios a las personas que aún no disfrutan de la salvación y que tristemente se van de cabeza al infierno, realmente. La tercera dice siendo santificados por Dios, y eso implica también un cambio enorme en la forma de vivir, donde el Señor nos va progresivamente cambiando y transformando a la imagen de Jesús. Alabando a Dios, ¿sí? Teniendo tiempo para como hemos hecho esta noche, pero también en casa, ¿no? Y decir, bueno, alabar a Dios y hacerlo de corazón y con ganas y con alegría. Hay tres que no los vimos todavía, que tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con las buenas obras del día, eso quedará para más adelante. Hoy pagamos un salto mortal al punto 8. Después vamos a ver, en algún momento también habíamos hecho un salteo, así que vamos a ir con el punto 8. Después vamos a ver si estos temas los damos o quedan para más adelante, después veremos. Pero pensamos que este tema es crítico y hablar de la disciplina de Dios, de someternos a la disciplina que Dios nos aplica y que a veces sucede y puede ocasionar que vivamos momentos angustiantes, dolorosos, pero que después termina fructificando en algo
hiper y sumamente positivo. Mirá, a ver si cambia. Cambió. Bien, acá tarda un poquito más, pero cambia. Mirá, ahí pusimos esto como para también repasar. Hacía mucho que no hablábamos y decimos, bueno, ¿para qué nos salva Dios? Habíamos dicho al principio. Bueno, ahí está el texto de Juan 15, capítulo 15 de Juan, lo pueden después ver en casa, en detalle, porque lo habíamos visto ya, pero hay un par de textos que quisimos poner como para también repasar. El Señor Jesús le dice a los discípulos, "No, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los puse para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, sea un fruto que dure para siempre. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Qué es el pámpano? Bueno, el pámpano es el pámpano es esta ramita que sostiene todo el fruto que van haciendo la vid, ¿no? Todas las uvas. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí, nada pueden hacer. Y entonces decíamos que es el fruto. Bueno, el fruto es el producto final de la vida. Al final del juego, el fruto es lo que le podemos entregar a Dios al final cuando nos encontremos. Y bueno, ¿cómo podemos dar fruto? Bueno, como vimos en la slide anterior, y bueno, tiene que ver con estas 8 cosas que habíamos explicado. Quizás ustedes, si lo estudian en la Biblia, pueden encontrar más. Pero son estas 8 cuestiones. Y yendo puntualmente al punto 8 que habíamos mencionado, el tema de la disciplina, mira, hay un texto que es crítico, que necesitamos y vamos a tratar de ir analizando, aunque sea brevemente en el día de hoy. Mira, dice el escritor a los Hebreos, Hebreos capítulo 2. Vamos a entrar al versículo 11, pero en realidad vamos a ver un poquito todo este pasaje desde el versículo 13 en adelante. Hebreos 12:3. Ustedes saben que la carta a los Hebreos o la Biblia es una carta que no tenemos claro quién fue el autor de esa carta. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo. Hay algunas otras teorías, pero no se sabe exactamente quién fue el que la escribió. Pero lo interesante es que esta carta el autor la escribe a creyentes justamente de trasfondo hebreo, de judíos, ¿sí? Como para que lo entendamos. Cuando Jesús vino a la tierra, ustedes saben que Él es muerto, es crucificado en una especie de alianza que se hizo entre los religiosos judíos, ¿sí? Los más importantes miembros de lo que se llamaba en ese momento el Sanedrín judío, y los representantes del Imperio Romano que estaban en esa época dominando toda la zona de Israel, ¿sí? Hay una especie de alianza entre justamente los judíos, que verdaderamente a quienes verdaderamente Jesús les pateó el hormiguero cuando vino a vivir a esta tierra. Y bueno, y ellos, los religiosos, de eso algo hablamos en la reunión anterior, no lo podían soportar y bueno, metieron presión y lograron que los romanos finalmente lo crucificaran. Entonces, cuando alguien creía en Jesucristo, cuando alguien aceptaba el mensaje del Evangelio, cuando alguien pasaba de muerte a vida, porque eso es lo que pasa cuando una persona cree en Jesucristo y lo recibe con todo su corazón, cuando alguien pasaba de muerte a vida, y especialmente en el contexto judío, hebreo que ellos vivían, ocurrían un montón de cosas a nivel social que eran sumamente negativas, que eran muy angustiantes para la persona que creía en el mensaje del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es que Cristo murió por los pecadores, conforme a las Escrituras. Cristo entregó su vida por mí. Cristo murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Y efectivamente ese es el mensaje transformador del Evangelio de Cristo, ¿no? Que todos y cada uno de los seres humanos que estamos acá, que no estamos acá, que han nacido, que están vivos, los que van a nacer también, todos nacemos bajo una propensión hacia el mal, hacia hacer las cosas malas, hacia hacer las cosas que a Dios no le gustan, y eso simplemente nos separa de Dios, un solo pecado. Entonces, el mensaje del Evangelio era transformador, es decir, Cristo vino al mundo para cargar con todos nuestros pecados. Cristo vino a entregar su vida, a que el sacrificio perfecto, alguien que no hizo nunca pecado,
tuviera que cargar sobre sus hombros el peso y el castigo de todos los pecados de toda la humanidad, una cosa de loco. Y de esa manera, mucha gente creía en Jesucristo, un gran despertar, un gran avivamiento. Después, cuando vino el Espíritu Santo, con los discípulos predicando el Evangelio y actuando con poder, y mucha gente encontraba una nueva vida justamente a partir de haberse encontrado con Cristo. Paréntesis, nueva vida que Dios quiere, vamos a todos. Algunos ya la disfrutamos y ya la tenemos porque hemos creído en Cristo por la fe. Nos hemos abrazado a Él. Hemos aceptado su gracia, su regalo inmerecido, estamos hablando, ¿no? Eso es la gracia de Dios, ni más ni menos que eso. Y hemos creído en Él y hoy disfrutamos de esa gracia infinita que Dios. Si todavía no es tu caso, bueno, quizás tengas la oportunidad en el día de hoy de que Cristo pueda transformar tu vida y te pueda cambiar. Y te pueda hacer una nueva criatura, como dice la misma palabra de Dios también, ¿no? Pero la situación que vivían los hebreos en ese momento, que creían en Cristo, socialmente generaba un impacto. Claro, eran una nueva criatura, algo nuevo había sucedido, tenían nueva vida, claro. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, algo, una persona que estaba espiritualmente muerta y ahora vive. Cosas espectaculares, maravillosas que podemos disfrutar porque Cristo murió por nosotros, ¿no? Pero socialmente implicaba un impacto, porque quienes no creían en Cristo estaban totalmente negados y opuestos a lo que el Evangelio, al mensaje del Evangelio, totalmente negados y opuestos a la misma persona de Jesús. De hecho, cuando Jesús resucita, lo primero que hacen los fariseos es hacen eh, em, arman una coima para decirle a los soldados romanos que, che, vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Cosa que era una ridiculez porque no podía cerrar por ningún lado. Pero bueno, intentaron hacerlo por ahí. ¿Cómo podían mover una piedra de 2 toneladas que se movía con un sistema de poleas complejísimo? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Era ridículo lo que estaban planteando, pero lo plantearon igual. Entonces, esa oposición que había para con el Evangelio, para con la persona de Jesús, se trasladaba naturalmente a la persona que creía en Cristo en ese momento. Y la persona que creía en Cristo muchas veces era, a veces expulsada de su hogar. Normalmente perdían su trabajo. Si tenía algún cargo o alguna posición que había logrado, también lo perdían. Algunos eran expulsados de sus comunidades. Muchos tenían que exiliarse. Y a esta gente que ha creído en Cristo es a quienes el autor les escribe. Estaban evidentemente sufriendo mucho. Estaban viviendo un tiempo de mucha angustia, por lo que implicaba ya sea o la pérdida del trabajo, la pérdida del sostén, la pérdida de la posibilidad de sostener económicamente a su familia, la pérdida de la familia muchas veces porque lo echaban de la casa, pérdida de distintas clases que podían enfrentar y afrontar estas personas por el solo hecho de convertirse al cristianismo. Burlas, bueno, y un montón de otras cosas más, ¿no? Entonces a ellos, a esta gente, el escritor les escribe esta carta. Los judíos normalmente basaban su gran orgullo nacional en 3 cosas. En tener un templo, ¿sí? Un templo para adorar a Dios. En tener una tierra, que era la tierra que Dios había prometido, se le había prometido a Abraham muchos siglos antes. Y tener también un sistema de sacerdocio. Entonces, cuando llegaron al cristianismo, también otra de los cuestionamientos que se decían, dice, che, el reino de ustedes no tiene tierra, el reino de ustedes no tiene sacerdocio, el reino de ustedes no tiene templo. ¿De qué están hablando? Dice, ¿qué es esto del cristianismo? Bueno, el escritor, los griegos, si ustedes leen la carta, algunas cosas son medio complejos, sí, eso es cierto, pero el escritor lo que está diciendo es, ustedes no que no tienen nada, no es que no tienen un templo, porque Dios vino a habitar en ustedes. Ustedes mismos son templo del Espíritu Santo. No es que le falte un templo. No es que no tienen una tierra, porque tienen una tierra, una patria celestial que Dios les está asegurando.
No es que tampoco no tienen sacerdocio. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice, claro, Jesús era el perfecto sumo sacerdote y había cambiado el orden sacerdotal, naturalmente, el orden sacerdotal de los hebreos había caducado con la persona de Jesús. Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno, Jesús obviamente, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, con una enorme diferencia, fue sin pecado. Entonces, no digan que no tenemos, sí tenemos. En Cristo tenemos el sumo sacerdote, tenemos una patria celestial, o sea, tenemos una tierra, tenemos un templo que somos nosotros mismos, templo del Espíritu Santo. No es que no tenemos, sí tenemos, le dice el escritor y refuta todas esas ideas judías. Y a estas personas que están sufriendo les escribe, ya medio cerrando la carta, luego de haber explicado algunas cuestiones doctrinales muy, muy profundas también, que obviamente no vamos a entrar en detalle. Miren, y acá leemos, Hebreos 12, perdón por la introducción, pero entiendo que era necesario hacer esta introducción para entender un poquito mejor qué es lo que les estaba escribiendo. Hebreos 12:3. Le dice el escritor a los lectores: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Seguimos en la columna de al lado. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquello ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el texto crítico es mirá, está marcado en verde. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahí hay una cuestión en donde relacionamos el fruto del cual habló Jesús, con lo que significa también pasar por un proceso de disciplina. Procesos de disciplina que a veces son difíciles. Mira, vamos a desgranar un poquito el texto sin examinarlo con demasiado detalle. Pero mira, dice el versículo 3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Así no se desmayan, así no se vienen abajo, así el ánimo no se les viene a pique. Miren la pasión de Jesucristo, miren lo que significó, lo que tuvo que sufrir Jesús. Él había sufrido persecución, ellos sufrían persecuciones, sufrían burlas, pero no sufrían heridas corporales. Entonces dice, bueno, levanten el ánimo y miren a Jesús. Pero pará, parece una locura. ¿Cómo voy a levantar el ánimo? Vamos a decir que mira a Jesús y la contradicción que sufrió y las heridas que sufrió y todo como le dieron. ¿De qué me estás hablando? Dice el versículo 4. Y vas a ver que va a haber ahora que te va a llamar, algo que te va a llamar todavía más la atención. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ah, un ánimo bárbaro me estás dando. Yo estoy sufriendo, estoy angustiado, perdí el laburo, me echaron, me tuve que exiliar, se burlan. Perdí todo tipo de relación social con las personas que eran mis amigos. Me pasaron un montón de cosas. Y vos me decís que mi ánimo no desmaye porque todavía no resistí contra... No resistí hasta la sangre, me está cargando. Eso es una palabra de ánimo, sí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí, eso es una palabra de ánimo. O sea que Jeremías, en un momento, un profeta del Antiguo Testamento, también viene a reclamar a Dios que no tenía resultados y que había un montón de cosas que estaban mal y él predicaba y nadie le daba bolilla y él decía, arrepiéntanse y nadie se arrepentía. Y Dios en un momento le dice, si corriste contra los de a pie y te cansaste,
¿cómo vas a hacer para contender contra los que andan a caballo? Jeremías 12 estoy citando, ¿no? Te lo voy a leer como para que lo tengamos bien en la cabeza, porque no lo tenemos ahí puesto en la presentación. Jeremías 12 dice, Jeremías 12:5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? En un lugar selvático más complejo. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? La cosa todavía puede ser más áspera. Ojo al espejo, todavía no combatiste, no combatieron hasta la sangre. Claro, las pruebas eran duras, pero le dice el escritor, ojo que no son extremas. Todavía. La cosa a veces se puede poner peor. Muchas veces cuando todo está mal y parece que nada puede estar peor, es cuando las cosas se ponen peor. Es algo que pasó también con los hebreos cuando Moisés volvió a Egipto, ¿no? Que bueno, Moisés se presenta ante Faraón y Faraón le duplica el trabajo. Después que fue Moisés, che, así no nos dependas más. Con amigos así yo no necesito enemigos, le dijeron a Moisés. Bueno, después Dios fue poniendo todas las cosas en orden, ¿no? Pero a veces pasa eso, que cuando la cosa parece que no puede estar peor, se pone peor. Sucede. Claro, para ese tiempo, para el tiempo donde el escritor estaba enviándoles esta carta, claro, ellos vivían pruebas muy duras, como decíamos, pero les dice, presten atención, ustedes no combatieron hasta la sangre. Para ese momento, uno de los discípulos de Jesús ya había sido asesinado. Estamos hablando de Jacobo, el hermano de Juan. Para ese tiempo, uno de los diáconos que la iglesia eligió había muerto a pedradas. Estamos hablando de Esteban. Para ese tiempo, el apóstol Pablo estaba desarrollando su primer viaje misionero y es apedreado, es golpeado, perdón, de un modo tal en una ciudad llamada Listra, en donde se pensaron que estaba muerto y lo habían tirado fuera de la ciudad. Milagrosamente, él se sana y el otro día estaba predicando en la plaza de nuevo. Pero para ese tiempo todo eso había sucedido. Y claro, y al toque, fíjense que engancha, versículo 5, con un texto del Antiguo Testamento, el libro de Proverbios. Ustedes dicen, olvidar la exhortación que como a hijo se dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjate que está conectando dos cosas, dos ideas, ¿no? El tema del sufrimiento y de la angustia, lo está conectando con el tema de la disciplina. Entonces, dice el escritor, ojo, porque la angustia y lo que ustedes están viviendo puede deberse, y de hecho, por algunas otras cosas que dice en la misma carta, puede deberse o se debe, efectivamente, a un proceso de disciplina que ustedes están pasando de parte de Dios. ¿Y cómo puede ser esto? Ahora nos surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Todas las pruebas o todas las situaciones difíciles que vivimos en la vida implican disciplina? Claramente que no. ¿Sí? En la Biblia encontramos que en algún momento Dios mandó una situación de prueba, por ejemplo, a Abraham. ¿Sí? Fue directamente orden de Dios que le dijo a Abraham, tenés que sacrificar a tu hijo. Y Abraham tuvo que enfrentar toda esa crisis terrible, que sabemos que terminó muy bien después al final, ¿no? Y que Dios lo detuvo ahí sobre el final, pero tuvo que desarrollar un proceso tremendo durante esos días en donde Dios le había dado esa orden y él simplemente tenía que confiar. Y bueno, Dios mandó a Abraham a hacer eso. Obviamente que Dios tenía todo pensado. Abraham tenía fe de que Dios era poderoso aún para resucitar a su hijo de entre los muertos. O sea, hay un montón de enseñanzas ahí terribles. Pero, eh, pero bueno, Dios en ese momento mandó. En el caso de Job, por ejemplo, que es un personaje que ha sufrido quizás las pérdidas más terribles que nos podemos imaginar, pierde 10 hijos en un día, pierde todo lo que tenía, pierde su salud, pierde absolutamente todo. La causa de su prueba fue que Satanás estaba zarandeándolo verdaderamente. Dios lo permitió, Dios no lo deseaba eso, pero
por algún motivo, Dios permitió que eso suceda. Porque claro, Satanás estaba estableciendo un desafío, ¿no? A veces las cosas que suceden en la tierra no nos damos cuenta que responden a situaciones que en el mundo espiritual desconocemos absolutamente y que tienen su repercusión acá. Bueno, ese era el caso, ¿no? Satanás le decía a Dios, che, yo veo que no hay ningún justo, ¿no? Pero mirá mi siervo Job, que sí es justo, sí, pero Job es justo y es bueno, y claro, Job le da de todo. Tiene una familia bárbara, tiene riqueza, le va bien. Si le empezamos a sacar las cosas, a sacar todo lo que tiene, Dios, Job te va a maldecir, no es justo nada. Job te honra a vos por interés. Ese es el planteo que Satanás le hace, y ahí se desata todo lo terrible que le tocó vivir a Job. Entonces, por eso podemos decir que no todas las pruebas implican disciplina, pero a veces sí. Y una situación bajo la cual estamos en la disciplina de Dios implica que pasar por ese proceso, y es lo que vamos a ver después, pasar por ese proceso necesariamente, si lo pasamos victoriosamente, va a dar un fruto que es un fruto enorme, un fruto apacible de justicia, como dice ahí el escritor a los hebreos. Pero lo que sí podemos decir también es que para los hebreos, de los creyentes hebreos que sí estaban pasando por este proceso a causa de una disciplina de Dios. Ustedes saben que cuando leen el capítulo, la misma carta, en el capítulo 5, en el versículo 12, el escritor les dice, en el versículo 11 le podemos decir, acerca de esto tenemos mucho que decir y cosas difíciles de explicar. Pero ustedes se hicieron tardos para oír, o sea, no querían escuchar demasiado y no querían aprender demasiado, y ya tenían un tiempo, y dice el versículo 12, dice, porque ustedes ya deberían ser maestros después de tanto tiempo. Pero después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los primeros pasos, las cuestiones básicas? Ustedes ya tendrían que ser maestros, ya llevan mucho tiempo. Y la verdad que no. Ustedes han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. El bebé ya tenía 3 años y todavía tenía que tomar la leche de la mamá. Y ya tendría que haber dejado, ¿no? ¿Cuánto tiene? 4, 5, 6. No, no va. Ya tenía que empezar con la papilla, ya tenía que empezar a comer, ya tenía que estar con el churrasco. Pero no era el caso. Y todo aquel que participa de las leches es inexperto en la palabra de justicia. Y dice después del capítulo 6, versículo 1, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No tenemos que llegar otra vez al fundamento de las cuestiones básicas. ¿Cuál era la cuestión básica? El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Son cosas que ya las tendrían que manejar el taquito después de tanto tiempo. Y entonces, claro, por eso podemos decir, es muy probable que el proceso que estaban viviendo también tenía que ver con una disciplina, si bien era la situación que les tocaba, ¿no? Eh, hay un pariente nuestro, primo de mi mamá, también primo de mis tías, que tiene una frase muy, muy interesante. Él es pastor ahora en varias iglesias. Y tiene una frase muy interesante. No sé si será de él, seguramente lo habrá sacado a otro lado, pero dice, lo que no aprendemos por la razón, lo aprendemos por el chichón. Eh, y vos sabés que él tiene un testimonio muy, muy interesante, ha vivido cosas muy duras. Él conoció el Evangelio chiquito, pero estaba viviendo medio a los ponchazos, ¿no? Medio como quería, bastante lejos de lo que Dios pretendía para él. Y bueno, y en su juventud, casi saliendo de su adolescencia, le toca hacer el servicio militar en la época de la dictadura militar. Y por hacerse el chistoso, el gracioso y esas cosas, algunos jefes militares entendieron mal algunas bromas que él hacía y lo secuestraron. Y estuvo desaparecido un buen tiempo. Fue torturado incluso. Y de hecho, en algún momento, la historia es muy larga y quizás muchos detalles no los recuerdo, ¿no?
pero en un momento él sufre una situación en donde se lo llevan con muy poca ropa en pleno invierno a la intemperie, a un descampado, eh, luego de haberlo golpeado también y con el deseo de dejarlo ahí tirado para que se muera de frío. Pleno invierno, días de esos, días de helado, grados bajo cero, imagínense, ¿no? Bueno, finalmente él encuentra personas que den ayuda, su familia estaba orando fervientemente. Bueno, hay un montón de cosas ahí que sería largo contar todo en detalle, ¿no? Pero fue terrible. Claro, después que hace semejante prueba donde tu vida está en riesgo, hizo así, se dio vuelta como una tortilla, 180 grados. Claro, y él siempre dice, ¿no? Yo por la razón, muchos me hablaron y por la razón no entendí. Y tuve que entender por el chichón. Y qué bueno es cuando, bueno, llegamos a razonar y aprendemos por la razón y no es necesario el chichón, ¿no? Y no es necesario el golpe, no es necesario pegarnos un palo, pegarnos una piña para que hagamos las cosas tal como Dios las quiere. A veces tristemente es necesario. Y bueno, no sé cuál es el caso de cada uno, no sé cuál es la situación, si pasa por días difíciles, días fáciles, días más o menos. Pero a veces ese tipo de palos es necesario. A veces pasa por una circunstancia de prueba y de dificultades y no tiene necesariamente que ver con un proceso de disciplina, pero naturalmente que también es difícil y que son procesos complejos. De cualquier manera, sea por disciplina o sea que no, eh, lo que Dios está esperando es que podamos eh, pasar por ese proceso, afrontarlo, atravesarlo y luego salir victoriosos para que se dé ese fruto apacible de justicia del cual habla ahí el escritor, ¿no? Hay muchas cosas que no entendemos de las situaciones difíciles, de situaciones de angustia. Hay un escritor llamado James Robson que escribió un libro muy interesante llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un clásico, lo debe haber escrito hace como 30 años, más o menos. Muy interesante, el libro. Hace un examen de la Biblia y de situaciones que ha vivido mucha gente con muchas situaciones de angustia y de dolor y de cosas difíciles. Y hay veces llega a la conclusión, hay cosas que no vamos a poder, no vamos a tener la explicación, no tenemos la posta de todo. En esos momentos es necesario que confiemos en la soberanía de Dios, no queda otra. En entender que Dios es soberano, punto, y que hay cosas que en nuestra finitud, en nuestra mente tan chiquita, a la luz de la inmensidad del universo y de la inmensidad de Dios, es imposible que seamos capaces de entender y que Dios en algún momento nos explicará cuando estemos en el cielo, llegado el caso. Finalmente, es fe y confianza en la soberanía de Dios lo que estoy esperando. Pero la cuestión es que el escritor sigue hablando con ellos, con los hebreos, y bueno, evidentemente los hebreos tenían que aprender por el chichón, por la razón no lo habían hecho. Y dice en el versículo 7, si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Fíjate que es sencillo que el ejemplo, pero qué preciso. Pero si se da sin disciplina, todos han sido participantes, entonces son bastardos. Claro, si, eh, si a vos te dejan que te críes, como mal se dice, a la buena de Dios, si vos te dejás que, bueno, que tu hijo haga cualquier desastre y vos no le decís nunca nada. Che, en realidad, ¿lo querés de verdad tu hijo o simplemente que querés sacarte de encima el problema? No, dice. Y nuestros padres, dice, nosotros veneramos a nuestros padres y nuestros padres terrenales nos disciplinaban. Dice el versículo 9. ¿Por qué entonces no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Necesariamente el trato de Dios con sus hijos, con nosotros, con los que hemos creído en Él, implica disciplina. Cuando todo va perfecto, cuando todo va impecable, cuando todo nos sale redondito, quizás sea momento en que tengamos que valorar algunas cosas.
Fíjate que hay un par de textos que son muy llamativos, que a mí no me gustaría que estén en la Biblia. Si yo escribiera la Biblia, yo esos textos los arranco, los elimino, los borro, los cancelo, no sé, lo que se les ocurra. Pero fíjense lo que dice. Fíjense lo que dijo Jesús. Jesús está, vieron que Jesús a veces decía bienaventurados, por ejemplo, los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurado era inmensamente feliz, pero a veces decía, ay de ustedes lo que hacen tal y tal cosa, porque tal y tal cosa. Y fíjate lo que dice en un momento en Lucas 6. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres por los falsos profetas. Che, mira, vos sabés qué, a mí me quiere todo el mundo. Yo soy como Roberto Carlos, tengo 1.000.000 de amigos. Bueno, si tenés 1.000.000 de amigos, empezá a preocuparte. Porque es como decía Jesús, ¿no? Así hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, los falsos profetas tenían 1.000.000 de amigos, eran Roberto Carlos. Claro, si decían todas cosas lindas, todas cosas buenas, qué sé yo, era fácil tener 1.000.000 de amigos. Bueno, no, pará. Ay de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes. Tampoco es que todos hablen mal, ¿eh? Porque a veces nos pasamos al otro extremo y nos escudamos a decir, bueno, no, ¿sabe qué? No, en realidad yo soy del Evangelio y yo soy de Cristo y bueno, y puedo hacer cualquier desastre y bueno, no, pará. Este, Pedro en el capítulo 2 de su primera carta dice, bueno, está bien, si tienen que sufrir por causa del Evangelio está muy bien, pero si sufren pecando, son abofeteados, no tienen ningún mérito, pará. No es que ponderemos todo, cada cosa en su lugar. Después se puede ampliar eso, ¿no? Eh, Porque tampoco andar buscando roña en todos lados, que a veces parece que por ser cristianos tenemos que andar haciendo eso, y andar peleándonos con medio del mundo, y tampoco pasa por ese lado. Pero fíjense lo que dice también Pablo escribiendo a Timoteo, segundo Timoteo 3:2. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos en algún momento padecerán por algún proceso de dificultad. No va a ser fácil. El Evangelio es un cambio transformador, radical en tu vida, espiritual en primer lugar, y después también en tu vida, en tu mente, y después también en tus relaciones sociales y en un montón de cosas. Es un cambio enorme, terrible, radical, pero tiene su demanda también. No es sencillo todo lo que se vive cuando alguien pasa de muerte a vida. Dice Jesús que ustedes en el mundo van a tener aflicción. No se piensa que todo son cosas lindas. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido. Confíen que yo he vencido al mundo, que el mundo no tendrá potestad y no tendrá poder sobre ustedes. Que habrá infinidad de dificultades, habrá infinidad de momentos difíciles, pero pará, sobre el alto siempre hay otro más alto. Por eso decía el escritor, ¿no? Nuestros padres nos disciplinaban. Dice ahí el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Claro, era un tiempo corto, porque era cuando éramos chiquitos, más o menos después cuando levantamos vuelo, ya está. Así va a suceder con nuestros hijos también. En algún momento, ya está, no vamos a poder meter disciplina a los 25 años, o a los 30, o a los 40 y pico. Ya está. Y por unos pocos días. Y dice algo más, dice como les parecía. Nuestros padres son seres humanos. Nosotros somos seres humanos, aunque somos padres de nuestros hijos, queremos lo mejor, pero vamos a cometer errores, indudablemente. No vamos a hacer, este, no vamos a pegar 100 de 100 de los tiros que tiramos. Hagámonos la idea, somos humanos, vamos a cometer errores. Eh, y lamentablemente nos gustaría pegar 100 de 100, ¿no? Y uno se va capacitando y va tratando de que, bueno, que, no sé, si no voy a pegar 100 de 100, 99, 98. Capaz que no llegamos ni a 50. Pero bueno, en el camino que el Señor nos permite transitar, vamos a tratar de pegar con certeza la mayor cantidad de tiros posible. Pero dice el escritor, ellos
nos disciplinaban por pocos días y como les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Él no va a agarrar un ápice de la disciplina. Él va a pegar 100 de 100 siempre. No va a agarrar una. Y de los procesos que nos toquen vivir hay que entender, confiar, creer que no va a agarrar una. Y llega el texto que habla del fruto, ¿no? Dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Obvio. Cualquier palabra de corrección duele. Cualquier cosa que nos puedan llegar a decir, que nos quieran corregir algún rumbo, nos quieran acomodar un poquito los patitos, y duele. Nuestro orgullo se ve herido muchas veces. No es tan fácil. La corrección nunca parece buena. Si la corrección viene de Dios, lo es. Dios pega 100 de 100, no le va a errar. Lo es buena, es perfecta. Pero al principio parece que no. No significa esto que vamos a entender todo lo que pasa, no significa que siempre vamos a tener claro todo lo que sucede. La idea de Dios es que en algún momento podamos entender verdaderamente qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo que tenemos que corregir, qué conducta está mal, en dónde estamos cerrando, en dónde estamos fallando, si estamos administrando mal nuestro tiempo, si estamos decidiendo mal, si hay un pecado que tenemos que dejar, si hay algo que está fuera de lugar, si tenemos una relación que restaurar. Dios después va a indicar. A veces hay cosas que no las vamos a entender, hay situaciones que no vamos a tener explicación, hay muchas situaciones en la vida que no tenemos explicación, pero necesitamos confiar en la soberanía de Dios, no queda otra. No significa que no debemos sentirnos angustiados cuando pasamos un momento difícil. Dice ahí mismo el escritor a los Hebreos, ¿no? Capítulo 5, versículo 7, dice que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Él dice lo que significa, si queremos llevarlo a un castellano más coloquial, él lloró a grito pelado. Seguramente está hablando del momento de Getsemaní, ¿no? Está haciendo referencia a cuando estaba en el jardín de Getsemaní orando antes de ir a la cruz, ¿no? Probablemente haga referencia a ese evento. Quizás sea otro evento que no tenemos registrado, pero es muy probable que sea ahí. Y de hecho, esas cosas suceden, son fuertes, son tremendas. Pero lo interesante, lo lindo, lo bueno, dice, bueno, ustedes son capaces de pasar por ese proceso. Dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, al final del juego, da fruto pasible de justicia a los que en esa disciplina han sido ejercitados. Al final del juego, al final del camino, hay una luz al final del túnel, no es un camión que viene de frente, un tren que viene de frente para arrollarnos, no. Es efectivamente, es el Señor que nos está esperando para que al final de ese proceso que tenemos que atravesar, finalmente nos levantemos y nos pongamos de acuerdo con Él, de acuerdo a lo que Él quiere, y volver a su propósito original que Él tenía para nosotros. De eso se trata, la luz al final del túnel. Hay muchas situaciones difíciles que no vamos a comprender, tenemos que hacernos esa idea. Sí sabemos que en las situaciones difíciles hay algunas cosas que la Biblia nos enseña. Sabemos que, y quizás en otro momento lo podemos desarrollar, alguna vez lo hemos hecho, sabemos que las situaciones difíciles son universales. A todos les puede tocar, les puede o les van a tocar situaciones difíciles. Sabemos que las situaciones difíciles no solamente son universales, son temporales, son por un poco de tiempo, dice el texto bíblico en varios pasajes. Y a veces a nosotros nos parece que el tiempo es mucho, pero bajo los tiempos de Dios sabemos que en algún momento la duración va a ser limitada. Y también sabemos que las situaciones difíciles tienen un efecto transformador.
por el simple hecho de que la prueba muchas veces manifiesta lo que había dentro del corazón antes de vivir esa prueba. Dice el apóstol Pablo, dice que una vez que pasó el día malo, habiendo acabado todo, ustedes tienen que estar firmes. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que pasó? Bueno, el proceso terminó, la inundación terminó, el agua bajó, ¿qué quedó? Y bueno, y ahí nos damos cuenta si estábamos bien fortalecidos o si se vino todo abajo y se derrumbó. Si se derrumbó todo es porque no, el problema en realidad no fue la inundación, fue que antes de la inundación la casa tenía alguna dificultad. Si nos vinimos abajo, si nos angustiamos, si tiramos todo por la borda, si mandamos todo al demonio, quiere decir que antes de pasar por ese momento había cosas que teníamos que hacer y no hicimos. La prueba finalmente va a reflejar efectivamente lo que había antes de ella. Por eso dice, confíen en el Señor. Acepten ese proceso, vívanlo, obviamente que con todo lo que significa vivir un proceso de disciplina, ¿no? Con toda la dificultad que puede implicar, con toda la angustia que podemos llegar a vivir. Pero vívanlo, enfréntenlo, afrontenlo, pónganse en las manos de Dios y después al final da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Termino, vamos a ahora terminar cantando una canción. Les cuento un poco la historia del autor de un himno. Hoy lo cantamos, lo vamos a volver a cantar. Marcelo lo pidió hoy en la cena. Es una canción preciosa. El autor se llama Horacio Spafford. Se llamaba en realidad, fue hace muchos años que él lo escribió. Y Spafford tuvo que afrontar momentos enormemente difíciles, con pérdida de familiares y demás. En un momento de su vida viaja a Inglaterra, él vivía en Estados Unidos, viaja a Inglaterra. Y bueno, viajó con su familia y cuando tenía que regresar, bueno, él se queda en Inglaterra, dice, me tengo que dar unos días, tenía que arreglar algunas cuestiones de sus negocios. Entonces su familia viaja en un barco antes de que él le toque ir, ¿no? Y cuando su familia está de viaje, ese barco se hunde. En ese barco viajaba su esposa y sus 4 hijos. Y él recibe un telegrama poco tiempo después donde dice algo así como, solo yo sobreviví, que era lo que le decía la esposa, solamente sobrevivió la esposa, los hijos murieron los 4. Y ese accidente, ese hundimiento del barco había sido en un lugar determinado y él tiene que hacer ese mismo viaje que había hecho su familia y por el mismo trayecto y demás, y en un momento el barco en el cual él viajaba pasa por el lugar donde el barco con su familia se había hundido. Y él en medio de esa angustia y de lo que significaba pasar, dice que empezó a escribir cosas, era un gran creyente, era un pastor predicador del Evangelio y empieza a reaccionar la palabra de Dios y escribe las palabras de himno. Y él decía, si Pascua del umbrío es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte ya mi canción. ¿Está bien? Con mi alma está bien. Si las cosas andan bien, bueno, yo voy a agradecer a Dios por su bendición. Si la cosa anda mal y si tengo que vivir situaciones de angustia, a lo mejor no voy a estar feliz de la vida, no voy a saltar en una pata, no voy a estar agradeciéndole a Dios todos los días, pero sí puedo confiar en su soberanía. Sí puedo confiar que Él está haciendo las cosas bien, que está bien lo que Él está haciendo. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque implique pasar por un tiempo de disciplina, Él podía decir, y podemos decir también, bajo cualquier circunstancia, está bien, con mi alma está bien. Nos ponemos de pie y cantamos. Si Pascua Rubio es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte es ya mi canción, está bien con mi
Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Dejas que Satán me tentare en esto consuelo tendré. Que Cristo al ver cuán perdido yo fui en la cruz por mi alma murió. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Pecado llevo y las gracias le doy. Completo el trabajo está. Llevo la cruz y ya libre estoy. Oh, mi alma bendice al Señor. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Que viva por Cristo y solo por Él. Y si yo muriese, bien sé que no temeré, porque Cristo es fiel y mi alma en su paz guardará. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Eso es la muerte que cero, Señor. La tumba mi meta no es. Tu pronta venida, tu tierno amor, esperando mi alma hoy está. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra. Porque, Señor, como hemos cantado, Señor, aun si nos tocara morir, no podemos temer porque sabemos que vos sos fiel y nuestra alma estará guardada en tu paz. Gracias porque, como hemos cantado también, la tumba nuestra meta no es. Porque has dado un propósito, porque nos has dado trascendencia, porque has pensado las cosas con precisión milimétrica para bendecirnos, para guiarnos, para darnos lo mejor. Gracias porque has solucionado el problema más grave que teníamos, que era el problema del pecado. Que lo has cargado la cruz, que has muerto por nosotros. Te pedimos que si alguien aún viene, que pueda en esta noche caer rendido a tus pies y encontrarse, Señor, con vos para que, Señor, pueda pasar de muerte a vida. Señor, te damos gracias porque aún los momentos difíciles implican, Señor, tu amor, tu cuidado. Aún los momentos difíciles, Señor, muchas veces implican una disciplina de parte tuya. Y, Señor, gracias porque esa disciplina, Señor, da un fruto que es un fruto de bendición, un fruto enorme, un fruto apacible de justicia. Señor, gracias porque luego de ese proceso nos hacemos mejores. Porque luego de ello
quizás haya una vida más santa. Luego de ello quizás haya más intimidad con vos. Luego de ello haya impacto quizás en las personas que no te tienen. No sabemos cuál va a ser ese fruto apacible, pero sabemos sí que se va a producir. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu bendición, te agradecemos por tu poder, Señor, obrando en beneficio de todos y cada uno de tus hijos. Aun cuando nosotros, Señor, no somos fieles, aun cuando fallamos, aun cuando pecamos, Señor, vos permaneces fiel. Tu perdón es infinito, tu misericordia es eterna. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, te rogamos que bendigas y guíes, Señor, a tu pueblo en este lugar, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, que bendigas la semana que tenemos que afrontar, que la podamos hacer tomar y que, Señor, nos podamos, Señor, siempre encontrar con que tu fidelidad, Señor, se presenta en favor nuestro. Señor, gracias porque tu voluntad siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Te pedimos que nos guíes para que podamos también ser transformados y podamos comprobar esa perfección en nuestra vida. Señor, muchas veces nos olvidamos de lo que significa tu voluntad y tu perfección. Te pedimos perdón, te rogamos que podamos comprobar cada día, cada momento, la perfección de tus designios y de tus caminos. Te damos gracias, Señor, una vez más. Nos ponemos en tus manos a cada uno de los que estamos acá en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos por su presencia y por su atención. Y en la bondad del Señor nos estamos encontrando. La próxima reunión el día miércoles a las 20:30 horas.